la ministra, señora presidenta, empezando por lo más amplio, yo diría, es ¿cuál es la política migratoria del país? Tengo entendido, o así lo comprendí, corríjanme si me equivoco, que la política es tener la frontera lo más abierta posible y permitir la inmigración regular, es decir, con las personas identificadas. Una dificultad hay con eso. Nosotros no tenemos crecimiento económico, tenemos desempleo creciente. Es decir, que esas personas llegan a un país que no necesariamente las puede absorber económicamente. Segundo, tenemos 760.000 viviendas de menos. Esas personas llegan a un país que no tiene ni siquiera dónde alojarlas. Tercero, esas personas llegan a FONASA. Pues resulta que FONASA tiene una lista de espera de 2.700.000 personas para atención. Y esas personas, como llegan a FONASA y son consideradas de acuerdo con el reglamento firmado por la presidenta Bachelet o grupo vulnerable, pasan de inmediato primeros a la fila en materia de atención. Es decir, que lo que se está haciendo, señora ministra, por su intermedio, señora presidenta, es regularizar una situación que está empeorando de manera sistemática la calidad de vida también de los chilenos, entre otras cosas inundando el mercado laboral con cada vez más mano de obra que no encuentra empleo, que se dedica entonces al comercio informal, y del comercio informal pasar a la delincuencia o a la criminalidad es un paso pequeño, señora presidenta, para aquellos que están absolutamente en negro. Entonces, no veo que la política migratoria que está proponiendo el gobierno esté de acuerdo con los parámetros económicos, sociales que puede ofrecer el país. De hecho, creo que está dañando a esos mismos parámetros, a esas mismas posibilidades que tiene nuestro país de absorber y de entregar una calidad de vida más o menos decente. Segundo punto, respecto del empadronamiento biométrico. Eso no me entrega seguridad, señora presidenta, por su intermedio hacia la ministra. No entrega seguridad. ¿Por qué? Porque lo que hace es simplemente permitirnos identificar a los criminales una vez que hayan cometido delito en Chile. Pero no impide el ingreso de ilegales indocumentados que hayan cometido delitos en terceros países. Aquí no veo una voluntad de impedir el ingreso de personas que no tienen derecho a entrar a Chile. Entonces, señora presidenta, ¿cómo se supone que esto va a mejorar si seguimos recibiendo 60, 70, 80, quizás más miles de personas por las razones que usted quiera? Le dijeron por ahí el cambio climático, yo creo que fue más bien el cambio de clima político en ciertos países que le llevó a millones a arrancar, ¿no? Del verano capitalista al invierno comunista. Y para cerrar, y este es un comentario que sí se lo tengo que hacer, señora presidenta, porque abarca 2 gobiernos, o 3 incluso. El hecho que el Servicio de Migraciones haya sido creado, ya tuviese una mochila de 500.000 personas que se encontraron irregulares en el país para regularizar, solo es el síntoma de la falta de voluntad de varios gobiernos de impedir el ingreso ilegal, violatorio de la ley, a nuestra nación de personas que no debían estar en él. La ley era 100% clara. Nadie podía inmigrar que no fuese capaz de sostenerse por sus propios medios en el país. Nadie podía permanecer en el país si no tenía un contrato y no podía mantenerse a sí mismo. Lo ignoraron, abrieron la frontera y nos metieron en un cacho que realmente es indescriptible. Hemos perdido el control de comunas enteras en nuestro país gracias a este proceso. Los sueldos han bajado, los arriendos han subido. La criminalidad está desatada, las cárceles inundadas por criminales de origen extranjero. Y me están diciendo que ahora lo que vamos a hacer es continuar con la inmigración masiva, pero ahora nos vamos a preocupar quizás un poquitito más de que no entren criminales. Pero todo el resto de las consecuencias, señora presidenta, no se están tomando en cuenta. No tenemos prácticamente crecimiento económico, no tenemos un aumento del empleo, más allá del Estado, por supuesto, que está contratando a medio mundo. No tenemos un aumento del empleo. ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Dónde la van a alojar? ¿Cómo la van a educar? ¿Y cómo lo van a hacer para que, de la mano del reglamento firmado por la expresidenta Bachelet, el ingreso de esas personas no siga significando que los chilenos tengan que ponerse al final de la cola? Creo que esas son preguntas justificadas de hacer, porque al final este gobierno va a pasar. Pero la gente va a tener que seguir viviendo con los resultados de una mala política migratoria de este gobierno, del gobierno de Sebastián Piñera, del gobierno de Michelle Bachelet y de los gobiernos anteriores también los ya mencionados. Entonces, señora presidenta, por su intermedio, no me convence la política que está presentando el gobierno. No es lo que necesitamos. Necesitamos cerrar la frontera, necesitamos expulsar a quienes no pueden sostenerse por sus propios medios legítimos en este país y tenemos que recuperar el control del mismo. Y debemos, de todas maneras, cesar con la priorización, que es odiosa, que genera odiosidades en la población, de los inmigrantes por sobre los nacionales. Muchísimas gracias, señora presidenta. Este tema de la frontera, de cómo funciona, de los funcionarios, los horarios. A ver, aquí el problema hay que sincerar cuál es. En Chile hubo 2 años de pandemia. En esos 2 años, una cantidad de servicios, de dotaciones, de organización de recursos, de horarios, se adaptaron a la situación en que estaba el país, que era mayoritariamente yo no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Que estamos encerrados? Cuarentena.
Cuando terminó la pandemia, quedamos con un déficit caballo, que significó hacer un ajuste de 22% del presupuesto fiscal, y esas capacidades no se han recuperado. Ni en la frontera, ni en los consultorios, ni en las oficinas, no se han recuperado. Entonces, mucho personal, muchos horarios de atención, muchas dotaciones, muchos recursos para vehículos, para viáticos, para horas extra, hoy día no existen. No existen. Entonces, los horarios en la frontera efectivamente son acotados y hay que ampliarlos. O sea, hoy día hizo estas declaraciones el fiscal de Tarapacá, que se entendió como que a una cierta hora no había control en la frontera. Entonces, no es que no haya control, sino que deja de operar el servicio de atención. Entonces, las personas ya no pueden hacer el trámite formalmente, tienen que esperar al día siguiente, efectivamente. ¿Y eso por qué es? Porque no se han recuperado las dotaciones que había ahí previamente. Y si alguno de los integrantes de la comisión tiene la oportunidad de ir a conversar, por ejemplo, con las seremías en sus regiones, van a encontrar que eso pasa en todas las seremías. Que hay personal que nunca se recuperó después de la pandemia, que hay vehículos que nunca se recuperaron, que hay horas extras, viáticos que nunca se recuperaron. Y lo que debieron hacer por largo tiempo es ir recuperando esas capacidades que probablemente alguien en la política va a decir están aumentando el personal. No, el personal se está recuperando de lo que se perdió en la pandemia y lo que se perdió con el ajuste de 20% que hubo cuando terminó la pandemia. Pero, ministra, usted es la ministra del Interior, sí, pues, y que coordina a los policías. ¿Por qué eso no se tradujo en la ley de presupuesto para recuperarlo? Porque los recursos son finitos. Los recursos son finitos, no son nuestra prioridad infinitos. ¿Es seguridad? No, por eso nuestra prioridad, ningún gobierno ha aumentado los recursos en seguridad tanto como este. Entonces nadie podría decir que aquí no se han puesto recursos para seguridad. Se han puesto más que nunca.